Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Gen 10, un podcast diferente hablando de lo mismo. Bueno, hoy episodio número 24, otra semanita sin invitado, pero con mucho contenido. Linda semana, Fútbol Champions, Copa Libertadores. 18 partidos en 3 días de Champions League. Es una locura. Ahora sí arrancó formalmente el nuevo formato que para el que no quería fútbol creo que va a tener que mirar otro deporte porque de aquí al otro año entre semana vamos a tener fútbol todos los días. Hay algo que está rondando por ahí y es que pasó un poco desapercibida la primera fecha. ¿Te parece? Y un poco sí, o sea, tantos partidos termina siendo difícil para el hincha que no está 100% atento a los resultados, al día a día, Más bien, de seguir. al que no vive de esto. Al que no vive esto sí es muy difícil porque vas a tener partidos todos los días, todo el tiempo y en qué momento también te queda tiempo para mirar tanto. Claro, antes era lo normal ir a doble pantalla. Claro. Y ya era mucho. Y ya era mucho. Ahora hay que ir a 3, 4 pantallas porque son 4 partidos al tiempo. Y eso que a mí la doble pantalla igual creo que uno no termina viendo todo y nada a la vez. O sea, terminas perdiéndote jugadas puntuales. Si quieres analizar bien cómo juega cada equipo, no lo puedes hacer. O sea, tienes que ser muy superficial a la hora de mirar el partido. Eso está solo pendiente del resultado, quizás. Del resultado, sí. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Champions League porque, bueno, ya hablamos varias veces de Champions League. Primero vamos con las secciones, el 10 de la semana. ¿Quién tiene el 10 de la semana para ti? Bueno, hablando de doble pantalla, de semana de competiciones internacionales, ayer jugó River en Copa Libertadores contra Colo-Colo. Creo que se trae un buen resultado de Chile, un Colo-Colo que juega bien, que es muy agresivo, pero que ayer tuvo de nuevo como protagonista a Franco Armani en Copa Libertadores. Creo que fueron 7 atajadas de Franco. Sí, buenas. En modo 2018 otra vez. Sí. Y aparte, al final del partido, en las declaraciones finales, le devolvió el palito que le tiró Arturo Vidal a River diciendo que tenía más títulos que todo el equipo y que había merecido ganar, y Franco le contesta ahí también cuando termina el partido que no había sido así, que había visto otra cosa. Y Franco tiene 27 títulos, Arturo tiene 25. Sí, alguien puede y tiene Copa del Mundo. Claro, y si alguien pica además la lengua es Arturo Vidal y casi siempre queda pintado. No, ya Franco es todo un señor, ¿eh? Sí. ¿Cómo le puedes decir algo a Franco? Sí, absolutamente. Yo me voy a quedar con Hendrik, que se va a casar, pero que lo más importante es que hizo gol contra el Stuttgart, el 3-1. El jugador de moda, o por lo menos el protagonista del partido, 18 años. Y en la jugada del gol, Courtois decía que hay que tener huevos, textualmente lo dijo, para no darle la pelota a Mbappé y a Vinicius. Y sí, tienes a esos dos animales abiertos y decide sacar ese zurdazo. Aparte que tiene una zurda. Es una locura el remate. Un físico tremendo tiene. Sí. Hay que ver, quizá le falta un poquito de juego asociativo, siento que le falta un poquito más. La adaptación al fútbol europeo claramente no es fácil, pero tiene todo para marcar época. Hay que ver la personalidad hasta dónde sigue floreciendo. Y hay mucha gente, leí por ahí en Twitter, mucha gente dice que es el Arda Güler de esta temporada. Okay. Pero yo creo que es más que Arda Güler, porque es el único 9 y porque creo que en los 4 partidos que ha jugado ha demostrado más que Arda Güler en la temporada pasada. Y puede ser. Pasa que también Arda Güler viene con la reciente Eurocopa donde fue protagonista. Una locura. Vio muchos menos minutos también Arda Güler. Físicamente también creo que estaba un escalón por debajo a como puede estar Hendrik. Sí, es verdad. Es más y son posiciones diferentes también. Claro. Porque a Arda Güler no lo vamos a medir en cuántos goles hace al final de la temporada. No, y que Arda Güler tiene que competir inevitablemente con Rodrigo o con Bellingham, porque juega tirado a la derecha o en el mediocampo. Y Hendrik, bueno, sí, compite con Mbappé, pero si necesitas un 9 de referencia es el único. Sí, yo también creo que con Hendrik pasa algo y va a ser muy importante que tanto pueda trasladar esa ganancia de experiencia que va a tener el Real Madrid a la selección brasileña. Porque claramente Vinicius no está cargando con ese poder, quizás, en este último tramo, en estos últimos años. Y creo que a la selección brasileña le hace falta un líder. Un líder que ha quedado abierto desde que Neymar no está. Claro, y de hecho, él en declaraciones trató de hacerse cargo de los problemas, de los
pocos aciertos que tiene Brasil. O sea, de la cancha hacia afuera, me parece que hoy por hoy es el que mejor declara, el que más declara por lo menos. Y en lo futbolístico pasa que tiene que competir con Vinicius, Sí, que por eso digo que mediáticamente es mucho. no va a ser fácil, pero bueno, esto es del día a día, del mes a mes, pero tiene todo, o sea, tiene campo para de aquí a 2 años al Sí. Mundial llegar siendo el gran protagonista de Brasil. También hay que decir que tiene la competencia de 2 de los protagonistas brasileños en su mismo club y eso también hay que ver cómo se maneja con el tiempo esa convivencia entre Rodrigo, Vinicius y Endrick. A mí me parece que si no hubiese llegado Mbappé y hubiese llegado solo Endrick, hubiese sido un mal mercado de fichajes para el Madrid, pero sería titular ya. O por lo menos estaría a punto de serlo. Sí, también es cierto eso. También es cierto que capaz habrían traído otro delantero. Sí, seguro. Porque bueno, que lo que no gastaron en Kylian en el fichaje lo gastaron en el sueldo. Entonces, como Claro. por otro. Y es verdad que hoy Brasil pasa por un pésimo momento sin un líder, sin una cara. También en el fútbol brasileño hay que decir que se ve reflejado ese problema. O no sé si se ve reflejado en la selección el problema del fútbol brasilero. Aún así, el fútbol brasilero sigue siendo con diferencia el mejor del continente. Claro, cuesta decir que hay un problema en el fútbol brasileño cuando al mismo tiempo sus equipos cada temporada están rompiendo nuevos récords de compra de jugadores, de ventas, de jugadores que llegan desde Europa. Ya no solamente para el retiro, ¿eh? O sea, tenemos hace una semana apenas el fichaje de Depay, tenemos a Coutinho, tenemos a A jugadores... Braithwaite, que llega desde España directamente. Tenemos jugadores que no están cerca del retiro todavía, como lo puede ser, no sé, David Luiz, me acuerdo, en su momento. Silva, Thiago sí, más Silva. cerca del retiro, pero... Va Marcelo, pero que todavía uno no lo ve con ansias de retirarse. Cuesta entender cómo la selección brasileña ha tenido un bajón tan importante cuando el fútbol brasileño cada vez es más común ver de los 4 semifinalistas en las copas internacionales, 3 son de Brasil perfectamente o 2. Claro. Entonces, hay una dicotomía rara, ¿eh? Por ejemplo, también llegó Memphis Depay, que lo mencionaste, y de hecho llega siendo el jugador con el sueldo más caro en todo el Brasileirao. $7 millones llega a cobrar Memphis. Todavía no ha debutado con Corinthians. Llega como agente libre, es verdad que ahí se ahorran un gasto de dinero importante, pero está Payet, también Dimitri Payet, el francés, que también cobra lo que quieras, pero hay que decir que hace 10 años no sé si en el Brasileirao existía la mirada de que un extranjero sea el jugador que mejor salario tiene, con todas las figuras que hay. Claro, si no es el país que más exporta jugadores en el mundo, creo que pegan el palo. Seguramente. Sabe estar entre Brasil, Argentina y que Francia, por ahí, tercer lugar, algún europeo. Francia. Pero Brasil está ahí seguro. Es obvio. Para mí es el primero. Por ejemplo, pensando en jugadores que ha traído últimamente, Rafa Borré, por ejemplo. Claro. Lo trae directamente desde el Eintracht a Internacional, que tampoco es un equipo de primer nivel. Claro, no es el líder. Y tienes ventas, Endrick en el último tiempo, Estevao, que ahorita es el que la está rompiendo en el Brasileirao. Que ya está vendido igual. Tienes en Fluminense, por ejemplo, Millonarias. a John Arias, pero se me va el jugador ahorita que vendieron hace poquito. André. O sea, tienes una venta de jugadores, bueno, Vinicius hace no tanto. Pero también creo que por ahí puede pasar, a mi modo de ver, un poco el problema. Y es que se están yendo tan jóvenes, o sea, sin haber marcado huella en el fútbol brasileño, que para mí también puede ser un poco la razón del por qué la selección misma no está encontrando esa aura que siempre la ha caracterizado a Brasil. Claro, sí, es verdad. Es verdad que, por ejemplo, cuando Neymar se va siendo campeón de Libertadores. Sí, Habiendo y se va con un sello del fútbol brasileño también. O sea, hoy en día hacen mucho menos, se venden por mucho más. Sí. Pero yo creo que ese pensamiento del fútbol brasileño, de su idiosincrasia, de su forma de jugar, se está perdiendo un poco justamente porque están yéndose tan jóvenes a Europa que están perdiendo esa magia. Sí, puede ser. O sea, es algo, o sea, obviamente no es nada en números, es algo muy subjetivo, a mi modo de ver. Pero, por ejemplo, Vinicius ahorita en las eliminatorias hablaba de la pelota que la pelota iba muy rápido en el último partido que jugaron. Sí, que no se acostumbra. Que no se acostumbra. Rarísimo. Entonces, un jugador sudamericano hablando justamente de las condiciones, claro,
Está en Europa desde los 18 años. Pero igual se crió en el fútbol Sí, sudamericano. pero digo que las condiciones para mí van cambiando al jugador y creo que en Brasil para mí están pecando en eso. Por ejemplo, uno ve el caso de Richard Ríos llevándolo a la selección Colombia. Es un jugador que futbolísticamente se crió en Brasil y que tiene todo del fútbol brasilero. Quizás si se hubiese criado en Colombia no tendría la misma calidad con el balón. Y a pesar de que, obviamente, la vara de nivel, la expectativa de nivel en la selección Colombia es mucho menor que en Brasil, lo ves totalmente acostumbrado al fútbol sudamericano, pero por ejemplo, James, ¿a qué juego estaría acostumbrado? ¿Al de eliminatorias nada más? Al de James. Claro, al de James, al ritmo lento, que además debutó en Rayo Vallecano la semana pasada. Pero yendo a la venta, no sé si es solo algo del fútbol brasilero. Porque, por ejemplo, en Argentina también está pasando que cada vez los jugadores se van más jóvenes habiendo demostrado menos. El caso de la temporada pasada del Colo Barco explotó en media temporada, explotó lo máximo que podía, se fue. El Diablito Echeverri, se fue sin haber demostrado y a pesar de que se queda cedido, está demostrando, pero en números no es la locura, más tantuono. Claro, pero yo lo estoy viendo más que por el simple hecho de que se están yendo jóvenes, yo lo miro más por el lado de la identidad. O sea, Sí. siento que el fútbol brasileño hoy tiene falta de identidad en sus jugadores. Esa rebeldía que los caracteriza creo que es la que hoy está pecando en que les falta y que aunque en su fútbol brasileño, en la liga, no pequen de eso porque tienen plata para hacer lo que quieran, creo que en la selección esa identidad sí hace falta. Aún así, con que tienen dinero y todo esto, no es que compran brasileros. Si te das cuenta, teniendo mucho dinero, traes jugadores europeos. Sí, exacto. Es verdad que hay una disminución en la identidad. También con problemas en la federación. Este año al presidente lo obligaron a salir hay un fuerte rumor de que la FIFA, si llegaba a intervenir el gobierno, recordemos que los gobiernos no pueden intervenir en las asociaciones. Si intervenía, la FIFA podría desafiliar a la federación, desasociar a la federación. O sea, también hay un tema fuerte ahí en la misma federación que ha causado también que la selección tenga un ambiente muy hostil. Sí, es verdad. Se fue Diniz, que Diniz era el entrenador que mejor se proyectaba en el fútbol brasileño. Que más estilo brasilero tenía. Se fue Tite hace 2 años, que también uno de los técnicos con mayor experiencia en el fútbol brasileño. Y Dorival, que también era un técnico que estaba sino por detrás de Diniz en cuanto al impacto que tenía en el fútbol brasileño, pega en el palo, pero Dorival también está a un paso de irse. No, y al final puede venir el que sea. Uno ve la plantilla, uno ve los equipos que se plantan o las posibilidades que tiene. Es un Brasil muy triste. O sea, Sí. yo no sé cuánta gente puede conocer al lateral izquierdo de Brasil hoy. Es un tema importante. Brasil, que siempre se caracterizó por tener los mejores laterales del mundo. Sí. Es que es muy raro porque igual miras el Brasileirao y es una liga increíble. O sea, detrás de la Premier puede ser la segunda mejor liga del mundo porque hoy en día, por ejemplo, tienes a un Fluminense que está en Copa Libertadores y al tiempo está peleando el descenso. El mismo Corinthians acaba de traer a Depay y está peleando el descenso. Claro. O sea, es muy extraño, ¿eh? O sea, muy extraño. Es muy competitivo. Pasemos un poco más a lo que es el fútbol de nosotros. Esta semanita, este último fin de semana, Colombia tuvo una decepción, me animaría a decir, con la eliminación de la selección Colombia del Mundial Sub-20 femenino. Decepción por lo que se esperaba, porque se llenaron en los 5 partidos. Claro, decepción por eso, creo yo. Claro. No, por el resultado en sí no siento, porque pierdes contra una potencia, o sea, pierdes por penales. Claro, cobraste mal todos los penales, Sí. desperdiciaste muchas ocasiones, pero son cosas futbolísticas. O sea, para mí excepción era perder 3-0. O sea, para mí perder por penales, no sé, no lo veo como excepción. Sí lo veo como un fracaso quizás. O sea, un fracaso a corto plazo. Como objetivo se fracasó. Sí, O sea, absolutamente. Ahora, decepcionarme, no. O sea, con un fútbol femenino en Colombia donde Eso la liga profesional dura 3-4 meses,
donde... De agosto a marzo no hay competitividad. De agosto a marzo no hay competitividad. Donde ni siquiera los equipos profesionales masculinos están obligados a tener equipo femenino. O sea, ¿cuántos tienen equipo femenino en Colombia? Y sí, son pocos. ¿Son 12, 13? Más o menos, son menos de 15 seguro. No llegamos a 20. No. Donde en la de mayores tenemos casos de vetos de jugadoras. Donde aparte hay escándalos en cuanto a jugadoras que con el paso de los años han salido rumores de que han tenido que hasta pagar. Sí. O sea, para mí, en ese contexto, que estas jóvenes puedan ilusionar y puedan salir adelante, o sea, no lo veo como decepción. Esta es una mirada, no sé si generalizada, pero por ejemplo, definitivamente las que menos hay que pegarles es a las jugadoras, por lo que decías. Si lo que se quiere es tener ritmo de competición para llegar a un mundial, en la categoría que sea, y competir hasta el final, necesitamos una liga decente. Colombia, en el femenino, las mayores vienen de hacer unos Juegos Olímpicos en los que estuvimos a 6 minutos de ganarle a España, que es una potencia, quizás la mayor potencia en el fútbol femenino. Un partido que iba 2-0 ganando Colombia en el minuto 86, España lo empata y lo termina ganando. Esos son temas de ritmo de competición. ¿Cómo le vas a exigir a unas jugadoras que rindan bien en una semifinal si ni siquiera están acostumbradas a jugar profesionalmente durante la mitad del año? Eso para empezar. Y hay otro tema que circuló mucho, es la actitud de las jugadoras y en general también la actitud del plantel, porque en el partido en el que queda eliminado, en cuartos de final, en el tiempo extra, las 3 jugadoras, bueno, las 2 que salieron de cambio y la arquera suplente, estaban jugando a la botellita y riéndose. Claro, ese tema sí te lo puedo comprar. Sí. O sea, son cosas que se deben corregir. O sea, claro. El tema actitudinal es algo no tiene que ver ya con el contexto, sino casos puntuales. Claro. Por eso también hablo de lo futbolístico. O sea, si hablamos de la eficacia, supongamos, Colombia remató creo que 20 veces en el partido contra Holanda. Más o menos. El primer tiempo era para que Colombia lo gane 4-0. 24 veces. Tenías bastantes chances y no concretaste. Y bueno, podemos mirar quiénes puntualmente no tuvieron un buen partido. Si capaz esperábamos mucho más de jugadores como Gabriela, como Linda, que igual creo que también hay mucha gente que está esperando para pegarle. Y Linda jugó los Juegos Olímpicos y se prestó para jugar un Mundial Sub-20. Porque, por ejemplo, Salma Parayuelo, que es hoy quizás la figura del fútbol juvenil femenino de más potencial junto con Linda Caicedo, jugadora del Barcelona y de España, ella no fue a jugar el Mundial. Sí. Y tiene la posibilidad también por edad. Sí, yo creo que en cuanto a las críticas puntualmente a esta selección, yo siento que lo veo por dos cosas puntuales. La primera es que siento que hay mucha gente que en Colombia está esperando para pegarle al fútbol femenino, sea por lo que sea. Más allá del resultado, más allá de si salimos eliminados en la de mayores o no, hay mucha gente que está esperando a que fracase justamente para salir a decir, ¿vieron? Es que este fútbol femenino es malo, no nos da para nada. Y segundo, también creo que al querer pegar a la femenina, para mí se mezcla con la masculina y para mí hay un grave error, porque para mí son dos cosas totalmente distintas. Que sí, que llevan al mismo resultado, que es perder instancias finales, pero para mí son temas totalmente distintos. Hay un tema de la mentalidad, que es un tema que salió a flote con la eliminación de las mujeres. Siempre que sale una eliminación sale a flote el tema de la mentalidad del colombiano. Si se tiene o no mentalidad perdedora, más que por las eliminaciones, porque muchos medios de comunicación agradecen la derrota. Sí, yo ahí te la puedo comprar un poquito. Siento que somos un poco condescendientes con la derrota del mismo Fabián Vargas, lo explicaba después de la Copa América. Sí. Pero también siento yo que hay muchos factores puntuales que obligan al deportista a felicitarlo. O sea, en Colombia el deportista tiene una vida adversa en el que el deporte es la salida a muchas problemáticas, muchos más importantes que simplemente dedicarse a ser deportista o no. Sí. O sea, temas de violencia personales de muchos deportistas que de verdad son muy difíciles uno decir es un fracasado porque no logró el objetivo deportivo, porque ya por sí que sea deportista ya es un logro impresionante. Ahora bien, sí creo que hablando netamente del ambiente competitivo,
sí creo yo que encaramos la derrota de una forma muy diferente a la que la encaran seleccionados ganadores históricamente. Por ejemplo, Argentina pierde en Barranquilla. El Dibu Martínez le pega una cachetada a la cámara y es una exageración para el público. Y Argentina se toma mal la derrota, era lo que se decía. Pero también es verdad que en Colombia si pierden no se molestan. Y también eso puede llevar a que al argentino no le gusta perder. Llevándolo a la comparación, porque fue la última selección que vimos perder, la última selección que gana, se pierde el partido, un partido que igual seguían líderes y se lo toman de una manera. Ahora, yo no creo que en Colombia la derrota moleste tanto como en Argentina, y puede ser o no la razón por la que Argentina gana tanto. Sí, porque no le gusta perder. Para mí también nosotros en Colombia se puntualiza mucho, se está esperando en qué momento cae el protagonista. O sea, en qué momento Linda Caicedo no resuelve el partido para caerle. En qué momento Luis Díaz no mete 2 goles. O por qué no Luis Díaz no mete 3 goles en la selección. Le quedó grande la camiseta. Él le quedó grande la camiseta. Creo que ese tema es muy recurrente en Colombia. Y hasta para mí aburridor, porque es creer que todos son robots, es creer que... Y se deja fuera un montón de variantes que terminan influyendo para poder levantarse y ir por el siguiente objetivo. Por ejemplo, a Linda Caicedo se le critica, pero es la máxima exponente del fútbol femenino en Colombia, sin dudas. Totalmente. A Luis Díaz se le pega por lo que hace con la selección, pero en la Copa América de 2021, o sea, sí se le aplaudió, pero ¿qué esperan? ¿Que haga goles de chilena en todas las semifinales? Tampoco puede ser así. Sí. Pero y con el fútbol femenino, volviendo al tema de que creo que están buscándole la caída, o sea, nomás, por ejemplo... Había un par por ahí que querían que la selección saliera eliminada para que devolvieran los estadios, supongamos. Es una burrada tremenda. Y creo que el tema del fútbol femenino en Colombia hay que valorarlo porque no hay... Creo que es el único país en Sudamérica que se puede comparar un poco a lo que genera el fútbol femenino. Puede ser Brasil, si te digo. Sí. Pero en Colombia realmente hay un potencial de crecimiento que ni siquiera en países como Argentina justamente... o sea, venimos de 5 partidos donde se han llenado todos los estadios. Es una locura. Y donde el Mundial realmente ha tenido buenas asistencias. O sea, para mí hay que aprovechar, o sea, hay que creer en que esto debe seguir creciendo. Sí, obviamente sí. Yo creo que si tú a Colombia le das una liga decente, como profesional de verdad, yo creo que Colombia es una de las grandes potencias. Porque si bien no es campeona de nada, llega a la final del Mundial pasado sub-17 contra España sin tener una liga decente. Si no es decente la profesional, te imaginarás las inferiores cómo serán. Y con poco se ha hecho mucho. Y bueno, si le das algo bien, puede ser importante lo que se logre. Ahora hay que hacer la apuesta. Hay que hacer la apuesta. Hablando de fútbol femenino, un equipo que le va muy bien en el fútbol femenino, no tanto en el masculino, el Deportivo Cali, peleando por el descenso, por no descender a fin de año, evidentemente, mientras que las mujeres son las últimas campeonas del fútbol profesional colombiano. La realidad totalmente distinta entre uno y otro. Sí, es increíble porque hace un mes más o menos hablábamos aquí al Deportivo Cali y decíamos, no, este año es muy difícil que descienda, no sé qué, tiene que pasar una catástrofe. Tiene medio semestre y cada vez se acerca más el final del torneo y cada vez está más comprometido realmente. Ayer viene de perder la ida en la Copa con Fortaleza. Deportivo Cali tenía la mayoría de sus jugadores titulares, Fortaleza tenía un equipo mixto y aún así Deportivo Cali se mete atrás, sale con 5 centrales, 3 volantes de marca, pierde 1-0, se va insultado. Hoy se dice que Hernán Torres está con un pie afuera, un equipo que está en llamas totalmente. Mira, tengo los puntajes de los últimos 3 años del Deportivo Cali. En el Apertura de 2022 tuvo 18 puntos. En el Clausura de ese mismo año, 16 puntos. El Apertura 23 levantó un poquito, 23 puntos. Clausura 23, que fue cuando se mete a los 8 con De La Pava, que De La Pava es el único entrenador que pudo meter al Cali dentro de los 8 en los últimos 3 años. Hizo 28 puntos y casi fue líder de ese Clausura. En el Apertura 24, 21 puntos, baja nuevamente el promedio. Y en el Clausura 24 lleva 7 de 27 posibles. Es que
Miremos los técnicos que han pasado desde el 2022 hasta acá por el Deportivo Cali. Rafael Dudamel, Mayer Gandelo, Sergio Angulo, Jorge Luis Pinto, Jaime de la Pava y Hernán Torres. Nombres grosos para el fútbol colombiano. obvio. Ahora, de esos nombres, 4, 5 son apaga-incendios. O sea, proyecto deportivo no hay por ningún lado. No. A futuro Pero no Deportivo se Cali piensa. tampoco ha dejado de vender jugadores, que esa ha sido su mayor característica en los últimos años. Tener una de las mejores canteras del país. Entre 2023 y 2024 vendió 7 jugadores. Y entre esos hay un caso de un jugador que para mí demuestra por dónde pasa la crisis Deportivo Cali. Porque si administrativamente se maneja mal un equipo es muy difícil que florezca. Resulta que en el mercado pasado se vendió a Nicolás Profeta, un jugador sub-17, colombo-venezolano, que era el capitán de la selección Sub-17. sub-17 y fue vendido por $300,000 al Santos de Brasil. Entre esos 7 jugadores que fueron vendidos en el semestre pasado. ¿Qué pasó con Nicolás Profeta en los últimos meses? Pues Santos de Brasil le puso una cláusula de 70 millones de euros para su salida, porque lo ve como una de las mayores joyas. Entonces dices tú, una de las mayores joyas de tu cantera la dejas ir por $300,000 apenas, Te la regalo. te la regalo y Santos lo va a vender por mínimo, no sé, 20, supongamos. Sí, seguro. Entonces, y es un caso solamente, o sea, ¿cuántos jóvenes talentos se habrán dejado ir así? Y financieramente el club ha perdido mucha plata. También tengo acá las mayores ventas en los últimos 10 años. Harold Preciado, 7 millones de euros. Mateo Gasierra al Ajax, 5 millones. Benedetti al América, 5 millones. Rafael Santos Borré, 5 millones. Juan Dineno, 3,8. John Lucumí, 2,5. Luis Orejuela, 3,5. Deiber Caicedo, 2,2. O sea, ventas tienes Bien. por montones. No, y a buen Ahora, precio. ¿esa plata cómo se ha reinvertido? Es la duda. Eso que Deportivo Cali también tiene un manejo administrativo pésimo. O sea, en este momento está en etapa de convertimiento de una asociación civil a una sociedad anónima. Recordemos que el Deportivo Cali eran más o menos 1.200 socios que eran dueños del Deportivo Cali. El único club en Colombia que era asociación civil. Siempre se dijo que en Cali los dueños del Cali eran los ricos porque justamente no es el mismo modelo que está en otros países como Argentina, donde los socios son miles y miles, sino aquí eran poquitos socios con mucha plata que podían ser dueños del club. No iban a las juntas directivas. El Deportivo Cali duró casi un año con juntas directivas donde la gente no iba a votar, los socios no iban, hasta que por fin se llegó al quórum y aprobaron el cambio a sociedad anónima, también para sanear las deudas. Pero esas juntas directivas que se fueron robando, ¿cuántos jugadores no se habrán ido así por bajito llevándose plata de por medio? Agentes. Y mientras tanto, la cantera fue perdiendo poder, sigue vendiendo jugadores, obviamente. Nunca se revalorizó porque si vemos, igual son ventas de 2, de 3, de 4, cuando el fútbol colombiano en los últimos 5 años ha empezado a vender jugadores por 20 millones, por 10 millones, y el Deportivo Cali sigue vendiendo por mucho menos, aunque es una de las mejores canteras. Sí, es un poco decir, necesito efectivo ya, te lo doy por cualquier cosa. Te lo doy por cualquier cosa. Estamos en liquidación. Y es mal manejo, o sea, es puro mal manejo y mala proyección. Entonces, lo tiene muy complicado. Tienes un estadio, por ejemplo, que no se revaloriza ni se va a revalorizar nunca porque queda en medio de la nada, porque en estos días leía, por ejemplo, una investigación que hacía un ex miembro de la Junta hace muchos años y decía que las hectáreas, cuando las compraron mucho más caras de lo que valía cada hectárea en ese sector. Muy cálidas. Sin tomar en cuenta que esa revalorización a futuros años no iba a tener mucho precio. No se puede construir alrededor. O sea, muchas malas decisiones que lo llevan hoy a estar donde está. Ya hablando del estadio, ¿tú te imaginas lo que sería para el fútbol colombiano o para la segunda división tener el único estadio de un equipo propio en una liga que, y bueno, va a tener estadios de mucho menor nivel? Y no solo eso, ¿cuánto tiempo económicamente se podrá sostener el Deportivo Cali? O sea, con un estadio propio que implica gastos impresionantes en una segunda división. Y que no lo vas a vender.
no lo puedes vender. No hay quien lo vaya a comprar. No hay quien lo vaya a comprar. No hay nada que hacer con el estadio. Compró un problema, básicamente. O construyó un problema. Sí, bien. construyó. Pero bueno, tiene todavía 10 fechas, un poco más, un poco menos, para intentar salvarse. El tema es que igual, más allá de que descienda o no en diciembre, y el próximo año va a estar más o menos en la misma situación. Sí. Porque si no levanta los resultados, el promedio va a ir cada vez más para abajo hasta que llegue un equipo de segunda división y levante el promedio. Lo que pasa es que hoy Jaguares y Patriotas y juegan mejor, pero tampoco suman más que el Cali. Es cierto. Los benditos promedios, ¿no? ¿Cómo salvan las papas para que los grandes no desciendan? Si no estaría descendido hace 2 años hubiera Hace descendido. 2 años, sí. Pero bueno, hablando de un tema con ESPN, el community manager de ESPN en Twitter, pequeño error, un pequeño detalle. Y cosas que le pueden pasar a los que manejan las cuentas. Absolutamente. Nadie es perfecto, ¿eh? Absolutamente. Se le fue un tweet desde la cuenta de ESPN Argentina a un hincha evidentemente de River. Quiero pensar que es de River. Y sí. Estaba respondiéndole un tweet a una reconocida página de Twitter, justamente Claro. Boca, donde se quejaba un poco de la Conmebol. Sí, lo tengo acá. Esta persona de Boca dice, la única diferencia es la camiseta, en algún momento la Conmebol nos va a dejar de cagar. Responde ESPN Argentina. Son de Boca, pero lloran como si fuesen de Chacarita y los cagan todos los partidos. Un caso para estudiar, el de los mitómanos. Las jugadas esas no son iguales y el fútbol no es en fotos. Firma ESPN Argentina. Pobre. Ojalá no lo hayan echado al pobre. No, sí, ojalá no. Y un error, cualquiera. Claro, absolutamente, porque, por ejemplo, tú estás en Twitter y en Twitter, si tú no te fijas en el circulito de arriba a la izquierda, no sabes en qué cuenta estás. Tranquilamente puedes estar en cualquiera. Sí. O en Instagram también. Sí, también hay que decir que a los pobres CM de muchas cuentas tienen que ser CM, editores, Sí. tienen 10 El trabajos. que graba. El que graba. Sí, es verdad que hay Pero que hacer todo. Esto nos lleva a pensar qué otros recuerdos de problemas con community manager han pasado alrededor del fútbol en los últimos años, porque es algo novedoso, es un puesto realmente nuevo. Y sí, es muy nuevo y que creo que va a conquistar el futuro de los equipos. Tengo uno relacionado con River del año pasado. Un poquito más de un año ha pasado. Cumplió 122 años River Plate en mayo del año pasado y FIFA puso un tweet festejándolo. Un tweet de celebración. Y la cuenta de River Plate lo que hizo fue tratar de compartir, tratar de compartir el mensaje de FIFA porque no fue lo que terminó haciendo. Compartió un mensaje de un hincha que respondía a la publicación de FIFA. Y básicamente la respuesta de este hincha era, pero ¿cómo que la FIFA nos hace un homenaje? Si Juancito Ceneice C12 dice que a River no lo conocen en el resto del mundo. Ese fue lo que decía el texto que comparte River. Obviamente lo comparte, se da cuenta a los 2 minutos que compartió el que no era y lo borra y comparte efectivamente el que sí era, el de FIFA. Bueno, yo traigo uno que cuando lo recordé, carcajadas, era el año 2017 en Barranquilla. Ajá. Junior de Barranquilla tenía en ese momento en su plantilla al gran Teófilo Gutiérrez y al jugador paraguayo Roberto Velar. Sí. ¿Qué pasa? Junior gana la Copa Colombia y a las semanas se empieza a filtrar en los medios que el camerino estaba roto. Sí. ¿Por qué estaba roto? Porque a Roberto Velar le llegaron mensajes de parte de la cuenta oficial de Teófilo Gutiérrez un poco indiscretos, digámoslo así. Sí. Se pudre todo. Roberto Velar se termina yendo de Junior y saca un comunicado donde públicamente cuenta el problema, que a su esposa le llegaron unos mensajes de parte de la cuenta oficial de un jugador del club y que este jugador, Teófilo, le dice que fue su community manager. Roberto Velar le pregunta al community manager y dice que lo conocía hace tiempo y que por sus valores le creyó y el community se desliga y dice, yo no escribí esos mensajes. Ahora, Roberto dice que le vuelve a preguntar al compañero y que tampoco había muchas ganas de resolver el problema.
Sí. No sabemos si se fue a los golpes o no, pero el pobre community terminó ligando por unos mensajes entre compañeros de vestuario. Uy, tremenda historia esa. Y marcó el fútbol colombiano en parte. Y el perfume. El perfume. Y bueno. Y cuando fichas a Teo, esas El combo. cosas hacen parte de. Bueno, tengo otro que, a ver, no es un error de community manager, pero hace parte de la presentación de un equipo, o en este caso de una selección. Bueno, Colombia le gana a Argentina en Barranquilla y estaba estrenando oficialmente el FCF Media, que bueno, básicamente es lo que hizo AFA con AFA Studio, que es armar un proyecto de comunicación alrededor de la selección propio de la selección para tener más cerca a la gente. La diferencia es que, por ejemplo, AFA Studio utilizó streamers o influencers. En Colombia se buscaron más un estilo de periodistas, pero también con algunos comunicadores. ¡Epa! La pelota no se mancha. Se cae nomás. Pero bueno, y nos dejó una gran imagen el final del partido cuando con el micrófono de la selección Colombia nos dejó esto, el medio con James Rodríguez. Dime si se escucha, por favor. James, felicitaciones, papá. Gracias por ser colombiano, gracias por ser de mi país. Eres el mejor jugador de América. Normalmente, siempre que viene a Argentina, el enfoque está en otra parte. Hoy, el 10, el mejor jugador de América es de acá. Qué golazo, qué asistencia. Te amo, James David. Te amo. Gracias. Y James, gracias. Pero bueno, esto lo ligamos. Esto es un clipsazo, obviamente tendencia por todo lado en Colombia. Pero, por ejemplo, antenoche a la publicación de este video, Fortaleza ganó. A mí Fortaleza me parece que se ganó el cariño del país con el trabajo de comunicaciones y replicó un poco esta situación con este clip. ¡Qué golazo! ¡Qué asistencia! Te amo, Seba Ramírez. Te amo. Gracias. Claro, Sebastián Ramírez, jugador de 18 años, hace gol contra el Deportivo Cali. Fortaleza le gana al Deportivo Cali, como ya dijimos. Y el CM imita ese clipsazo de la selección colombiana. Y bueno, es que Fortaleza le ha dado la vuelta al mundo. Recordemos que cuando Paris Saint-Germain presentó a Lionel Messi, lo hizo con un video en dron donde recorría todas las instalaciones del club y terminaba en la mitad de la cancha con Lionel Messi. Sí. ¿Qué hizo Fortaleza? Hizo el mismo video recreándolo con un dron, pero recogiendo las instalaciones del club. Y recorría el dron todas las instalaciones y terminaba con Pedro Franco en la mitad de la cancha, de su cancha de entrenamiento. Sí. Es un club que sabe dominar muy bien las redes y el mejor para mí. Y destaca. Claro. Es algo diferente con más interacciones, me animaría a decir. No, un día podemos hacer el out of context de Fortaleza. Han entrado disfrazados, por ejemplo. Sí. La camiseta de la temporada pasada tenía las gafas de meme, por ejemplo, las negras que caracterizan. Que me parece que sigue siendo el logo, o sea, la foto de perfil. Creo que sí. Sí, me parece. Tienes un montón de cosas que han hecho que bueno, lo han hecho destacar en medio de tantas medios cuadriculados un poco, sale un poco de lo normal. Por ejemplo, cuando Dairo alcanza el récord de goles en el fútbol colombiano, que llega también disfrazado, fue un buen momento para el Once Caldas y para el fútbol colombiano, que llega en helicóptero, llega con la capa, con la corona. Pero bueno, buenos momentos. Pasemos a la siguiente sección, Conoce al Jugador. Retomamos Conoce al Jugador, esta vez con Jon Hader Durán, un futbolista que está en la cima del fútbol europeo y quizás, o por lo menos escalando esa cima, desde el banco. Creo que hay es exagerado, un ¿no? poquito exagerado. pero no, o sea, por lo menos está en boca de todos. Sí. Y creo que desde hace mucho tiempo no teníamos un 9 en boca de todos. El último puede ser 9. Falcao. Es que, Falcao. o sea, en Colombia tuvimos una época en la que no valoramos lo suficiente. Tuvimos en Europa a Jackson, a Vaca, Adrián Ramos, a Falcao, y por ahí se me debe estar escapando algún otro. en el fútbol europeo. Pero tienes 4 que rondaban muy buenos niveles en Europa. Sí. También hay que decir, creo yo, que en el mundo hoy en día hay escasez de 9s. Upa. Yo creo que hay escasez de 9s nuevos, o sea, proyectados al futuro. Creo que no hay mucho. Sí, es verdad.
Si vamos a los mejores nuevos de la actualidad, creo que cuesta Bueno, puede ser uno menor de 25. hoy en la actualidad. Erling Haaland puede ser el mejor con diferencia. Después Harry Kane está más cerca de los 30. Robert Lewandowski. Sí, es verdad que no hay muchos. Y si te pones a pensar, hoy el Liverpool, por ejemplo, tiene a Darwin Núñez, ni siquiera está siendo titular en este arranque de temporada. Es Diogo Jota, que no es 9. Sí, pero John Hader ha sabido irse ganando cada minuto a pulso. Claro. Y lo ha ido aprovechando también a más no poder. Y tiene una carrera que ha ido construyendo paso a paso que realmente es para valorar bastante. Sí. Recordemos que lo ficha Chicago Fire Sí. en 2021 desde Envigado, con 17 años lo firma. Y en ese momento fue el jugador más joven en llegar a la MLS. Exacto, se queda en Estados Unidos hasta el 2022 y pasa a la Aston Villa. Es recibido por el propio Juan Pablo Ángel con un video en el estadio de Aston Villa. La temporada pasada no pudo ver la cantidad de minutos que sentía que merecía. También tuvo varios encontronazos con el club en cuanto a sus redes sociales, peleas Sí. un poco. Pero tiene una personalidad bastante importante, creo yo. O sea, que le puede ayudar mucho su carrera para ser mejor. Mira, es un jugador que nació el 13 de diciembre de 2003. Su tío era Oswaldo Durán, un arquero de los 80 en el fútbol profesional colombiano. Y John Hader debuta el 10 de febrero de 2019 con solo 15 años. Es una locura. Pero es más locura todavía este dato. Es el segundo jugador más joven en la historia del fútbol profesional colombiano en marcar un gol. Lo hizo con 15 años y 261 días y solo lo supera Fernando Uribe por 149 días. O sea, Bueno, 15 años los dos. En 2020 The Guardian lo incluyó entre los 60, en las 60 promesas más grandes del fútbol en su momento. Ahí estaba en Envigado todavía. Claro. Y hay un video que salió en estos días, aprovechando que ayer fue su debut en Champions, y era en plena pandemia, en 2020, él en Envigado todavía, con sus amigos. Hay un video saliendo de la casa donde vivían, con el himno de la Champions de fondo. Sí. Y ayer se da la linda imagen de, no solamente poder escucharlo, sino jugarla. Claro. Además, en esa misma lista de The Guardian, que es uno de los diarios en Inglaterra más importantes y en Europa, también estaba Tomás Ángel, el hijo de Juan Pablo. Pero bueno, hay que decir que quizás en el fútbol colombiano no hizo tanta historia por el tiempo que estuvo 2 años, pero es más corto todavía el tiempo que estuvo en la MLS. Un añito nada más. Un añito, sí, impresionante. O sea, hay que decir que hoy está en boca de todos, pero que viene rompiendo récords hace mucho. Ya dijimos, el segundo jugador con el gol más joven en la historia del fútbol profesional colombiano fue y sigue siendo el fichaje más joven en la historia de la MLS. La rompió en el Chicago Fire y sigue siendo jovencito. En esta temporada lleva 3 goles y 1 asistencia en apenas 5 partidos. Sí, el propio Monchi en esta fecha eliminatoria decía que tuvo 30 o 40 clubes interesados por John Hader. Sí. O sea, es un delantero que tiene unas capacidades muy, muy impresionantes. O sea, el gol que hace el otro día que deja al Dibu con la boca abierta, el gol que hace al Leicester hace 2 fechas apenas de cabeza, también es un golazo. Y le marcó al Young Boys, pero se lo anularon por mano de Onana. Que puso de hecho un mensaje en Instagram. Hoy te odio un poquito, mañana te vuelvo a querer. Le puso Onana en la publicación, pero importante que es un jugador que desde el banco rompe. Sí. Pero, por ejemplo, con Colombia juega contra Argentina de titular, su primer partido como titular oficial con la selección Colombia. Me animaría a decir que hoy por hoy debe ser el titular. Con este ritmo, no hay nadie que le gane. Y sí, a los jóvenes hay que ponerlos. A Yasser, por ejemplo, porque además son las 2 promesas del fútbol colombiano que compartieron, son muy amigos. No sé si te acuerdas el Mundial Sub-20, que Yasser estuvo acá en Argentina, pero John Hader no, porque no lo prestó. Me parece que ahí acababa de llegar al Aston Villa. Puede ser, sí. Me acuerdo si se estaba yendo del Chicago. No, creo que acaba de llegar a la Aston Villa. Sí. No lo prestaron. Él, de hecho, puso su mensaje de me hubiera gustado ir. Y ahí estuvo Tomás Ángel, pero hubiese sido lindo tenerlo. Claro, que fue justamente todo el problema en cuanto a no querían, el profesor Cárdenas no gustaba mucho de Tomás. Claro. Y en Colombia había una gran discusión alrededor de eso.
Sí, Tomás que tampoco salió muy bien de Nacional. Hoy en la MLS también. Y Tomás fue quedándose un poco más atrás, pero es una promesa igual. Carrera larga tiene. Sí, obvio. Y con el nombre que tiene también. Y se ve que juega bien, ¿no? O sea, hay que estar en la lista de los 60 jugadores más prometedores del diario The Guardian. Pero bueno, dejemos el episodio hasta acá. Episodio lleno de contenido. Con contenido de Colombia, de Brasil, del Cali. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartir, dar like, seguirnos en Instagram, en TikTok y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao. Te amo, James David.